cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
¿Cómo están, hermanos, en esta mañana? Nos da mucho gusto que nos acompañen, quien quiera que esté conectado. Agradecemos en esta mañana la oportunidad de poder unos momentos reflexionar en la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, quisiera leer un versículo que nos va a servir como base para la reflexión. Dice, es la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 3, verso 7. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice, pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Vamos a orar, hermanos, y enseguida vamos a reflexionar en la palabra. Padre Santo, gracias. En esta mañana te damos por esta oportunidad que nos brindas de poder descansar, de poder iniciar este día de descanso, cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, en las diferentes situaciones en que nos encontramos. Te agradecemos por los hermanos que están conectados, te agradecemos por los amigos, te agradecemos por los que después verán este video y quizás, Señor, se conectarán, reflexionarán en tu palabra, en ti, en lo que tú has hecho. Padre Santo, gracias por todo, Señor. En esta mañana guíanos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra y ayúdanos a caminar acercándonos hacia ti y teniendo, Señor, un momento de intimidad contigo. Bendícenos y que este día sea de provecho para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Jesús desde el principio no ha dejado de impresionar al mundo. Visto desde una óptica histórica o de un personaje común, son muy pocos las personas que se puede decir que en el mundo han vivido por un propósito tan profundo, tan concreto, tan de beneficio y de bienestar para la raza humana. Ha habido algunos otros líderes en el mundo que han hecho un impacto grande en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, para los afroamericanos, Luther King fue una pieza muy clave. Él ayudó mucho para que la comunidad afroamericana pudiera ser libertada de la esclavitud y pudiera tener un lugar dentro de la sociedad. Y él dejó una huella grande en la comunidad afroamericana. Jesús, en la comunidad de fe, en la comunidad cristiana, es ese personaje históricamente que marca una nueva vida para los creyentes. Curiosamente, hermanos, dentro de la comunidad cristiana y dentro de la fe, a Jesús se le vive más como un personaje histórico, como un redentor, como un salvador, pero muy poco se le aplica a la vida personal como la meta del creyente. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, el propósito o la razón por las cuales nosotros estamos caminando en este mundo, muy pocos vamos a tener realmente la convicción al 100% de decir las palabras que dijo Pablo. Pablo en Filipenses dice prácticamente, a mí no me interesa nada de este mundo. No persigo absolutamente nada en este mundo. Dice, lo único que yo deseo es conocer a Cristo, encontrarme en Él. Eso es lo que trasciende mi vida personal, eso es lo que motiva mi vida personal, ese es el propósito y fin de mi vida. Él no dice, yo tengo como propósito tener propiedades, yo tengo como propósito tener carros, yo tengo como propósito hacerme de esto o X, Y o Y. No, dice, yo lo único que persigo en este mundo, lo único por lo cual lucho, por lo cual he renunciado a todo, absolutamente todo, y todo lo he tenido por pérdida, es porque yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él trascienda en mi vida, yo quiero que Él
se llegue a mí completamente. Y por eso, hermanos, cuando le escribe la carta a Filipenses, hermanos, el apóstol Pablo hace un contraste entre lo que es la ley. Él decía, bueno, yo conocía la ley muchos años, yo viví seguido bajo la ley. Esa era, por decirlo Pablo, para él eso era todo. Porque él era judío, él era practicante de las enseñanzas del judaísmo y la ley pues era lo más sagrado, lo más perfecto. Él decía, eso que era para mí lo más valioso, porque lo más valioso que es para nosotros, eso es lo que perseguimos, eso es lo que tenemos en nuestra vida como propósito, hacia allá nos dirigimos. Entonces Pablo, para él lo más preciado de su vida, hermanos, eran sus enseñanzas, era la instrucción que él había recibido. ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto y reflexión en esto, hermanos? Porque solamente la motivación se mantiene cuando hay un propósito en la vida. Y el propósito en la vida es lo que impulsa la motivación. Y el propósito la motivación es motivada por el deseo que yo tengo en mi interior de alcanzar ese propósito. Por eso es que en la actualidad hay muchos cristianos desmotivados, hermanos. Porque principalmente Jesús no es su meta. Jesús no es la meta del creyente. Tenemos muchas cosas en la cabeza. El mundo nos ha llenado de tantas cosas. Imagínense un predicador por ahí del siglo XVIII, si no estoy equivocado, Carlos Spurgeon, inglés, decía, es que el cristiano no puede hacer un impacto en la sociedad. La iglesia no puede hacer un impacto en la sociedad porque el mundo ha hecho un impacto muy grande en ella. Es decir, ahora a través de todos los devices que tenemos, toda la tecnología que tenemos, el mundo nos está impulsando al capitalismo, a la acumulación de riquezas, a los placeres, y todo eso es hacia donde nos está empujando la sociedad. ¿A dónde usted ve un comercial donde le diga, sé como Cristo, imita a Cristo? Y resulta que nosotros como creyentes, hermanos, viviendo bajo la fe de Jesús, queremos vivir una vida activa, motivada, de constante movimiento e impulso, caminando hacia el Señor, pero resulta que Él no es nuestro propósito, Él no es nuestro fin, Él no es nuestra meta. ¿De qué manera podemos mantener una motivación en Jesús y en el cristianismo? Al contrario, lo único que vamos a hacer es vamos a llegar a una tipo de religiosidad falsa en la que solamente vamos a buscar y somos como tipo, perdón la comparación, hermanos, pero como estos microbios que a veces nada más están absorbiendo. Y el cristiano no está para estar absorbiendo, hermanos, todo el tiempo. El cristiano absorbe y se nutre de Dios y de Jesús para entonces nutrir al mundo, para entonces ser la luz, para entonces estar dando un impacto dentro de la sociedad. Pero si eso no sucede, si no es mi meta, si no es mi propósito, si mi enfoque no está hacia allá, ¿cómo va a salir un deseo, hermanos, de lograr ese propósito? Pablo está bien claro en lo que él tiene. Él dice absolutamente todo. Yo ya he renunciado a todo. Él dice, yo solamente persigo una meta. Yo solamente persigo un propósito en esta vida. Y en una parte, en algunas versiones dice, y todo lo he tomado por basura. Imagínense, hermanos, cuando Pablo hace esta afirmación, les digo que en el contexto de la carta a Filipenses, Pablo está diciendo que para él la ley ya no trasciende. Él ha decidido, todas esas reglas, todos esos reglamentos que a mí me habían enseñado, ya no tienen absolutamente ningún impacto en mi vida. Ahora el impacto más grande que ha transformado mi vida y mi corazón y mi mente y todo mi ser ha sido Jesús. Y anhelo profundamente ser como Él, imitarle. Eso es lo más grandioso que existe para mí en esta vida. Y ese deseo profundo que Pablo tiene de imitar a Jesús, de ser como Él, es lo que lo mantiene motivado, enfocado. Y dice más adelante en los versos, hermanos, dice, no
quiero la justicia que proviene de obedecer la ley, sino la que obtienes por la fe en Cristo. Esa es la justicia que viene de Dios y está basada en la fe. Lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener partes en sufrimientos y de llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero llegar, dice esta versión, a resucitar de entre los muertos. Fíjense, si yo les preguntara ahorita, hermanos, ¿cómo esperamos llegar a la resurrección de los muertos? ¿En la condición en la que estamos? ¿O esperamos de que de alguna manera, por tan siquiera un poquito, Cristo sea reflejado y cuando veamos a Jesús frente a frente podamos decir, me parezco a ti? ¿O vamos a llegar ante Jesús y vamos a ser dos completamente distintos? Y Jesús quizás nos va a decir algo, Dios nos va a decir algo y va a decir, yo nunca más había escuchado eso. ¿Por qué? Simplemente porque el propósito y mi meta en la vida no era parecerme a Él. No había en mí ese deseo. ¿Por qué? Porque mi propósito no es Él, mi deseo no se motiva allá. Entonces, ¿qué sucede? Mi motivación está puesta en otro lado y por tal motivo, por tal razón, yo camino en el cristianismo, pero no me mantengo como dijeran por ahí, con las pilas. Quiero que alguien vaya y como en la actualidad los carros eléctricos, que se les acaba la pila, alguien vaya y pum, y me ponga una carguita, una recarga. Y muchas veces lo que sucede es que cada fin de semana nosotros vamos y pum, nos recargamos. Alguna vez escuché una predicación y el predicador decía, vamos a que nos den una gotita de agua para que no se nos acabe. Cuando podemos vertirnos a la fuente y conectarnos directamente con Jesús, con Dios, para poder mantenernos motivados y activos, enfocados en nuestro propósito y que ese deseo no se apague. Y ese deseo de alcanzar a Jesús, de ser como Él, de caminar junto a Él, siga prendido dentro de nosotros. Porque es nuestra responsabilidad mantener esa mecha prendida. Como yo lo dije en la primera reflexión, Dios puede mantener motivándonos, pero si yo apago esa mecha todo el tiempo, Dios no puede hacer más. Somos responsables de la motivación que está poniendo Dios en nuestras vidas. Somos responsables del propósito, de los propósitos que nos vamos trazando en esta vida. Somos responsables de eso. Somos responsables de seguir impulsando ese deseo por alcanzar ese propósito. Y fíjense, los versos 2 en adelante dice el apóstol Pablo, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni siquiera que ya sea perfecto, pero sigo adelante, dice, trabajando para poder alcanzar aquello por lo que Cristo me salvó a mí. Pablo dice, bueno, el propósito mío es alcanzar a Jesús. He decidido renunciar a todo. Y este es el primer problema que tenemos los cristianos que caminamos actualmente en Jesús, que nosotros no renunciamos a todo. Esa es la realidad, hermanos. Basta con que escaneemos nuestra vida y busquemos en lo profundo de nuestro corazón para que veamos que realmente no hemos renunciado a todo. No pudiéramos pararnos hoy frente a Dios y frente a Jesús y decirle, Señor, el día que yo me entregué a ti, todo lo tomé por basura. Automáticamente todo yo dije, Señor, ya no quiero nada de este mundo. ¿Quién podría el día de hoy pararse frente a Dios, frente a Jesús y decirle, Señor, ese día yo dije, ya no más yo, ahora tú eres mi vida. Ahora tú eres mi propósito, ahora tú eres mi meta. ¿Quién podría pararse delante de Él? ¿Quién podría parar? ¿Cómo podríamos pararnos delante de Él? Y queremos, hermanos, caminar en una vida motivados y prendidos y haciendo cosas y otro para acá y para allá y tratando de impactar al mundo, a las personas, de compartir el evangelio, de compartir la fe, si ni siquiera hemos renunciado a nosotros mismos.
Todo lo demás vale más que Dios y que Jesús en nuestras vidas muchas veces. ¿Por qué? Porque es a lo que más le invertimos tiempo. Veamos en dónde está invertido nuestro tiempo y ahí está nuestro propósito, ahí está nuestro enfoque, ahí está nuestra motivación, ahí está nuestra dirección. Querramos o no querramos reconocerlo. Esa es la realidad. Pablo, hermanos, Pablo dice en una parte de la Escritura, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y para que nosotros, o para que yo es el único, hermanos, quizás estoy equivocado, pero es el único de los apóstoles que yo he visto en la Escritura que dijo esas palabras. Dijo, imítenme a mí, se lo dijo a su congregación, como yo estoy imitando a Cristo. Ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan, ni siquiera los demás apóstoles dijeron eso. ¿Pero por qué dijo eso Pablo, hermanos? Porque él sabía lo que estaba diciendo y sabía lo que estaba viviendo. Él sabía lo que estaba viviendo. Inclusive se atrevió a llamar a Pedro un hipócrita por no practicar la fe que Jesús estaba enseñando. Entonces, hermanos, el deseo, la motivación del creyente es también impulsada, la motivación por el deseo de obtener ese objetivo. ¿Qué tanto deseamos parecernos a Jesús? ¿Qué tanto anhelamos ser como Él? ¿O sucede que lo que la sociedad ha tratado de impactar? Fíjense, hace algunos días oía algo y me impactó y me hizo reflexionar. Y decían que la sociedad ha construido y ha desarrollado una manera de alabar a las víctimas. ¿Qué es una manera de alabar a las víctimas? Fíjense, por ejemplo, si a los morenos les dicen morenos, es discriminación, es racial. Ahora, ¿acaso no son morenos? ¿No tienen la piel morena? Ah, pero ya la sociedad me dijo que esa es una manera de discriminarlo. Ahora, si a mí me dicen, no, pues tu carro está feo, no, pues ya igual me están, ahora sí que haciendo algo a mí. Y está la sociedad continuamente victimizando a las personas. Hay víctimas morenos, hay víctimas gordos, hay víctimas flacos, hay víctimas pastores, hay víctimas, no, todo mundo es víctima. ¿Y qué sucede dentro de este contexto, hermanos? Fíjense, estamos creando una sociedad. Jesús, hermanos, es alguien muy, muy difícil de alcanzar. Esa es una realidad que está ahí. Ahora imagínense contrastando a Jesús como un personaje difícil de imitar y de alcanzar, y a nosotros que en la sociedad siempre nos hacen víctimas de todo. Pudiéramos decir dentro del cristianismo que pedirle a las personas que se comprometan con Jesús, que caminen con Jesús, no, pues ya son víctimas igual de cristianismo. Porque pedirles o pedirnos Dios que nosotros nos portemos o hagamos ciertas cosas, pues ya estamos discriminando tal vez. Entonces, hermanos, yo quiero que pensemos en esta mañana, porque muchas veces nosotros no tenemos ese deseo profundo de llegar a Jesús, pero es porque todo este tipo de pensamientos, como los que estoy diciendo, han hecho mucho impacto en nuestra mente y en nuestra vida. Y ahora caminamos más por lo que nos han enseñado afuera que lo que nos han enseñado adentro. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando nos adherimos a Jesús, pues decidimos adherirnos a Él, pero no decidimos tenerle a Él como nuestro propósito y nuestra meta. Y si eso sucede así, no va a haber un deseo, hermanos, de alcanzar esa meta. Para el cristianismo la meta es ser como Jesús. Para el cristianismo la meta es
llegar a Él. Y Pablo en esta parte, hermanos, nos da algunas pautas para poder caminar. Dice Pablo, lo primero que tenemos que hacer es renunciar, hermanos. Y eso Jesús es muy claro. Cuando Jesús, por ejemplo, en los evangelios, Lucas y Mateo, dice, quien quiera que se quiere llegar a mí, primero tiene que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es desechar todo lo demás y convertir a Jesús como la única meta y propósito de la vida. Entonces, cuando nosotros enfoquemos y direccionemos nuestra vida en Jesús y en el propósito para alcanzarle a Él, ese propósito va a despertar en nosotros un deseo por alcanzar ese objetivo. Tiene que haber ese deseo, hermanos. Esas ganas. Todos los días deberíamos de preguntarnos, ¿cómo le puedo hacer para hoy ser como Jesús? Esa sería de ser una pregunta que cada vez que nos levantemos deberíamos de cuestionarnos. Señor, ayúdame hoy a ser como Jesús. Señor, ayúdame hoy, despierta en mí este deseo. Yo quiero alcanzar ese objetivo. Esa es mi meta. Ayúdame, despiértame. Despierta mi vida para que pueda yo caminar hacia allá. Si eso existe dentro de nosotros, hermanos, nuestra motivación está enfocada y ese deseo se va a mantener para que esa motivación no pueda mermar. Como dice el apóstol Pablo, hermanos, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, hermanos, es una de las personas mayormente expertas en motivación. Es más, la carta de donde yo he tomado algunos versículos para reflexionar esta mañana se le llama la carta del gozo. Pero curiosamente, como dijéramos nosotros en palabras de nuestro contexto, Pablo está en el bote, está en el hoyo para los que en la cárcel. Es un lugar donde están separados. Y curiosamente Pablo está hablando de alegría, de gozo y de este tipo de cosas. Y Pablo no está victimándose. ¡Ay, me dijeron que yo soy cristiano! No hay ese tipo de conductas en Pablo. Al contrario, Pablo dice, pues yo me gozo porque de una u otra manera estoy siendo fiel a mi propósito. Estoy siendo fiel a lo que yo me comprometí con el Señor. No está el apóstol Pablo quejándose de que tal persona no me habla, de que tal amigo no me conoce, de que tal es. No, hay una situación que está cautivando la vida de Pablo y es Jesús, no hay nadie más. Esa es su única meta, ese es su único enfoque. Y Pablo dice, bueno, tampoco no lo he alcanzado todavía. Imagínense, hermanos, con la mentalidad del Pablo, con la motivación de Pablo, con la manera de ser de Pablo, inclusive diciéndoles a los hermanos que lo imiten a él, y Pablo dice, pero todavía no lo he alcanzado, No lo he alcanzado, sigo trabajando en esto. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo sabe que aunque él es una persona ejemplar, y como le dice a Timoteo, irreprendible, porque realmente Pablo así es. Pablo dice, bueno, yo tampoco puedo enorgullecerme y decir, no, pues mírenme a mí, yo irreprensible, yo estoy acá y acá. No, dice, yo no lo he alcanzado. Sigo trabajando en esto, pero imítenme a mí. Dice, no quiero decir que ya he conseguido todo, pero sigo adelante para trabajar, para poder alcanzar a Jesús. No pienso que ya lo haya alcanzado, le dice, más bien sigo echándole ganas con un esfuerzo para alcanzarlo. Y esa es la manera en la que Pablo, hermanos, busca motivar a los hermanos en Filipos. Entonces, hermanos, en esta mañana, ¿qué tanto es el deseo de nosotros de que Jesús esté en nosotros? ¿Qué tanto es el deseo de alcanzar a Jesús? Porque ese deseo por alcanzar a Jesús va a mantener nuestra vida enfocada y motivada. Si no hay ese deseo de alcanzar a Jesús, el deseo que usted tenga de obtener, eso lo va a mantener motivado. Y si tiene el deseo de prosperar económicamente, bueno, pues allá va su dirección, allá va su propósito, de allá va a encontrar mucha motivación en todas partes, porque aquí en el mundo hay mucha motivación referente a eso. ¿Por qué? Pues porque ese es el enfoque del mundo, buscas construir riqueza, construir propiedades y todo esto, y entonces
La meta del cristiano es asimilar a Jesús en nuestra vida personal. Esa es la meta del cristiano. Practicar a Jesús, encarnar a Jesús y así llegar a la resurrección, a encontrarle a Él, para que cuando le encuentremos a Él, digamos, me parezco a ti. Y no sea que lleguemos a Él y pues no haya ni una pizca de Él en nosotros. Ese es el enfoque del cristiano. Si ese enfoque está en nuestras vidas, ese deseo va a seguir siendo impulsado para imitarle y para ser más como Él todos los días de nuestra vida. Entonces la reflexión en esta mañana, hermanos, es: ¿deseas ser como Jesús? ¿O qué deseas ser? Porque eso está cautivando tu motivación. ¿Qué deseas ser? ¿Quién deseas ser? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Pablo tiene claro y concreto su enfoque. Yo solo quiero ser como Jesús. Esa es mi meta de vida. Y mi deseo es encarnarle en mí. Que ese sea el deseo de nosotros en esta mañana, hermanos. Que Dios nos bendiga y que este día sea de mucha bendición. Reflexionemos en nuestro deseo, nuestro impulso hacia dónde está, porque eso va a cautivar, eso va a motivar y eso va a mantener nuestra vida espiritual en línea. Dios nos siga bendiciendo, hermanos.
¿Cómo están, hermanos? Deseamos que estén bien en compañía de sus familiares. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a mandar saludos a todos los que nos están mirando. Gracias por mirarnos. Gracias por su apoyo. El jueves pasado yo tuve un accidente en el trabajo. Tuve como pueden ver, tengo una venda en la mano. Yo trabajo construyendo casas, construimos casas. Estaba yo trabajando y de repente usamos pistolas para clavar, o sea, no usamos el método antiguo de clavar a mano y todo eso. Usamos pistolas y con clavos. Y un clavo sale disparado. Yo mismo me disparé con el clavo y entra en esta parte. Aquí, como pueden ver aquí entra el clavo, pero yo siento un golpe nada más y yo pensé que el clavo nada más pegó, pero no escuché que el clavo haya rebotado en algún otro lado. Entonces veo mi mano, me levanto el guante y veo que un clavo está enterrado aquí en esta mano. Y estaba enterrado y sentía yo un dolor, y no sentía mucho dolor, más o menos mediano. Entonces yo me asusté demasiado. Entonces es un clavo 3 pulgadas. 3 pulgadas es esto. Entró 1 pulgada más o menos el clavo. Es demasiado, 1 pulgada es demasiado. En el hueso, en la mano tenemos millones de, más que nada más huesos que en alguna otra parte del cuerpo, en la mano. Porque miren lo que hace esto la mano, los dedos. Y en ese momento pasaron a mi mente muchas cosas. O sea, el ejecutar este instrumento vino a mi mente. Entonces yo saco el clavo y el clavo entró en una vena y sangre a chorros. Y corro y yo desesperado me empiezo a lavar la mano y buscaba poner una curita o como le decimos en México, un band-aid aquí. Pero se me viene a la mente algo rápido. Pongo yo el dedo y presiono en cuestión de segundos. Estaba muy abierta la herida. En cuestión de segundos, la sangre contiene tejidos. Y esos tejidos te ayudan a que pegue tu piel. Si está abierta tu piel, pega y presioné y quedó pegado la herida y paró la hemorragia. Fíjense cómo es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una máquina perfecta, diseñada por Dios. Perfecto, perfectísimo. Supercomputadoras. Entonces paró la hemorragia. Y yo pensé, o sea, me vino a la mente el estar aquí, me tocaba dirigir. Vino a mi mente que yo qué haría, qué podría hacer yo si no puedo hacer. Como somos adoradores, yo no canto, yo no doy exposiciones a escuelas sabáticas o como le quieran llamar. Yo lo único que sé hacer es en mi adoración, en adorador es esto. Tocar la guitarra. Dios me dio esa habilidad natural, sobrenatural, de poder ejecutar un instrumento.
Dios es grande. Dios no hace las cosas nada más porque sí. O sea, cómo fueron las cosas de que se me prendió el foco de presionar la herida y paró la hemorragia. Entonces fuimos a un centro de urgencias y recibí la vacuna del tétanos, porque nunca en mi vida yo había recibido alguna vacuna del tétanos. Y Dios pone, más que nada, ya no trabaja de esa forma milagrosamente. Sí hace milagros, pero el milagro tú lo tienes que, Dios te pone a trabajar también en eso. Te prende el foco. Por eso Dios te dio el libre albedrío. O sea, y también lo más importante es que el cuerpo humano se debe de cuidar. Y recuerden que somos máquinas perfectas. Somos más rápido que una computadora. El cerebro trabaja más rápido que una supercomputadora. El cuerpo, todo. Acompáñame a cantar esta canción. Que se llama Tu nombre, Dios. Vamos a mandar saludos.
no puedo ver sus comentarios, pero Omar García, brother nos está mirando. Un saludo para ti, tu familia. La hermana Margarita, Magdalena García, Raquel García, Fabi, gracias por acompañarnos. Hace tiempo mi esposa compró unos libros y veía yo que leía mucho y empezaba a leer y yo le preguntaba y el plan decía, el libro decía el plan Daniel, y empezaba a leer y yo pensaba que ella estaba leyendo el libro de Daniel de las Escrituras y le pregunto, ¿de qué es ese libro? Y dice, es un libro de alimentación, sobre la alimentación. Hace tiempo nosotros cambiamos no estamos haciendo dieta, nada de eso. No me gusta la dieta, hacer dieta. No puedo comer lo que se me antoja, lo que yo quiero. Entonces cambiamos el estilo de vida, el estilo de alimentación. Y como les comentaba que yo tuve ese accidente del clavo, yo pensaba que fui con el doctor me dijo que rompió tejidos de la mano, tejidos un poco delicados, y la mente tiene mucho poder, hermanos, porque yo en ese momento dije, voy a salir de esta. O sea, si tú te propones en tu mente, como es la mente de tan poderosa que es, la rápida sanación, o sea, la rápida recuperación del jueves anoche, ya me sentía mejor, o sea, tenía yo ese clavo en la mano, pero del jueves a mediodía que pasó este accidente, al viernes, la rápida sanación fue sorprendente, gracias a Dios. Y vean cómo es lo que todo eso viene desde atrás, desde que tú cambias tu manera de vivir, tu manera de comer, de alimentarte, tu cuerpo es sanación rápida, fue rápida. Porque Dios como les decía, Dios te da ese libre albedrío de pensar, de ser una super máquina. Estoy muy agradecido con Dios también por eso, por la pronta sanación, pero también uno tiene que poner de su parte porque el cuerpo es el templo de Dios. Ahorita puedo mover ya más mi mano. Yo me imaginaba que ya no iba yo a tocar y aquí estoy, gracias a Dios. Se lo recomiendo mucho que cambien su estilo de alimentación. Últimamente, desde que mi esposa comenzó a leer ese libro, empezó a adquirir conocimiento en la alimentación. Y bueno, yo no leo mucho. Ella me dice, come esto, probióticos, productos sin pesticidas, no muy caros tampoco, más que lo que más te da la tierra. Ese es lo que mi esposa con estos libros que ha estado leyendo, pues nos han ayudado y ha ayudado a la pronta recuperación también de esto. Pero bueno, ese es mi testimonio de hoy. Fue una experiencia muy espantosa, pero fue una lección y fue bendición también, porque hasta el día de ayer yo con mi hija terminamos cantando en la noche y fue algo muy bonito. Pero acompáñanos a contar ahora ustedes
canten con nosotros. Vamos a cantar esto que dice por siempre. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Les dejo un dato, el libro que está leyendo mi esposa sobre la alimentación lo escribió el pastor Rick Warren. Mandamos un saludo por si nos está mirando. Bueno, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Compartan esta transmisión. Si tú más tarde vas a ver esta transmisión, Dios te bendiga.
un saludo. Síganos en nuestras redes sociales. Bueno, en esta red más que nada es la única que tenemos. Un saludo para todos. A los muchachos, gracias. Productor, Obed. Productor, no está mucho en la pantalla, pero él es el productor. En las controles, Dan. Y en la consola, Rudy. Dios los bendiga. Hasta la próxima.